Este sábado a las 21 horas en el Centro Cultural ATE Casa España, los santafesinos vamos a poder disfrutar de la puesta en escena de la obra teatral Ilia, ¿Quién va a pagar todo esto? Pieza dramática que está protagonizada por el señor Arturo Bonín, actor que está en línea, está por teléfono ahora para dialogar con nosotros. Buenas noches, Arturo Bonín, bienvenido a Radio Revista, muchas gracias por atendernos. Desde LT10 nos saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, un tanto aventurado el comentario. No van a disfrutar, van a ver, disfrutarán a posteriori, esperemos. Pero no nos arriesgamos a pensar que sí, que vamos a disfrutar. Me alegra, me gusta que se jueguen. Por supuesto, cuando hay actores serios que trabajan con una gran trayectoria, tenemos que confiar. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Pero bien, encantados de recibirlo, de escucharlo en esta noche santafesina muy agradable. Y primero que nada nos gustaría que nos cuente cómo llegó a sus manos este texto del prestigioso autor teatral Eduardo Robner, basado en la vida del expresidente Ilia, y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a aceptar formar parte de esta puesta en escena de Alberto Lecchi. Bueno, esto es un material que me llega a mí en enero de este año. Yo volvía de España, se había casado mi hijo, volvía de allá, un poco alicaído, porque esto de casarse en un país a 11.000 kilómetros determina también que uno va a empezar a espaciar las visitas, ¿no? Sí. Y me encuentro con este material. Yo había tenido la oportunidad en algún momento, cuando hice un programa que se llamó Yo Fui Testigo, de tener una charla profunda con el coronel Perlinger, que fue quien destituyó a Ilia, quien tuvo la tarea de acercarse a él y decirle, bueno, tiene que irse de la Casa de Gobierno. Y Perlinger me refirió una anécdota que figura en la obra, obviamente, donde el presidente depuesto se le acerca y le dice, algún día usted va a tener que contarle esto a sus hijos y sus hijos se lo van a reprochar. Y me encuentro con esta anécdota y yo lo recibí esto de labios de Perlinger, y al encontrarlo acá, bueno, me impactó un poco. Uh-huh. Y después la figura del presidente Ilia, que siempre para mí fue una figura, por un lado admirable y por otro lado bastante enigmática. Al empezar a bucear en quién era él, al tomar contacto con la hija, con el hijo, con el secretario privado, Luis Caeiro y demás, empiezo a descubrir un ser humano bastante particular. En un momento complicado del país, en un momento donde un gran sector del país estaba proscripto como el peronismo, uh-huh. Le toca a él encarnar a la primera magistratura, llegar a este lugar de privilegio, podríamos decir, y bueno, me interesó cómo lo cuentan, desde dónde lo cuentan, sin un partidismo, sin una visión sesgada, al contrario, creo que es una visión bastante amplia. Y bueno, toda esta suerte de aventuras a mí me gusta correrlas, y más estando Alberto Lecchi de por medio, estando un libro de Robner de por medio, entonces me embarqué en todo esto. Uh-huh. Particularmente la historia de Ilia está contada desde dos costados, a través de dos personajes distintos, ¿no? Acá hay una cosa que a mí me interesaría destacar. Una cosa es el político, una cosa es el personaje que aparece ligado a la historia, y otra cosa es el hombre que aparece ligado a la cosa cotidiana, a lo personal, uh-huh. a su relación con su familia, con sus hijos. Y esto es lo que a mí me interesó destacar. Y acá es donde estuvimos buceando y donde de alguna manera intentamos profundizar. Tratar de poner arriba de un escenario no un cacho de bronce, sino un ser humano con todas sus contradicciones, que las tenía por otro lado. Uh-huh. Y desde lo político y desde el hombre, ¿qué es lo que podés resaltar vos, Arturo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque bueno, un hombre lleno de contradicciones, como decías vos, ¿cuáles son las cosas que te parece que lo marcaron a él en los dos ámbitos, no? Bueno, una de las cosas que a mí me parece que lo marcaron a él en su vida fue un viaje que él hizo a Noruega cuando recién estaba recibido de médico, siendo muy joven, una invitación que le hace un ingeniero al que él le salvó la vida prácticamente, porque lo estuvo asistiendo durante una enfermedad que este señor tuvo, que fue tifus nada menos, uh-huh. Cuando estaba instalando una usina hidroeléctrica en Cruz del Eje, él siendo un
joven médico lo asiste consecuentemente, y este personaje, este médico, en agradecimiento lo invita a Noruega, donde él pasa un año y adhiere a una disciplina de vida, digamos, ¿no? Claro. Él adhiere a un concepto de vida, a un criterio, donde hay un estado protector, un estado madre, y esto es una cosa que él va arrastrando a lo largo de su vida, su militancia, además desde el lugar del médico, desde el lugar de quien está en contacto directo con el dolor de la gente, no es un abogado, como estamos acostumbrados a tener presidentes abogados o que tienen que ver con otras disciplinas. Acá hay un médico, alguien que ve el sufrimiento y que está en contacto directo con él. Eso por un lado. Por otro lado, se plantea la contradicción que no tenía una muy buena relación con su familia. Claro. Su hija le reprocha cosas, la mujer le reprocha una suerte de desatención para con la familia, su volcarse a la política le lleva gran parte de su tiempo, la medicina como instrumento para acercarse a la gente también. Entonces su vínculo con la familia es bastante acotado, bastante breve, y esto es lo que lo planta o me planta a mí como actor en esa contradicción. No era justo con su familia, a pesar de haber intentado ser justo con un país nada menos. Claro, y era justo con todos los demás, por lo menos en su faceta de médico, digo. Sí, trabajó de médico. Además, en el empeñar su palabra y en intentar cumplir con su palabra, él en algún momento dice: nosotros vamos a hacer lo que prometimos y para lo que fuimos elegidos. De ahí su derrotamiento, su pelea con los grupos económicos concentrados, con los grupos de poder, su pelea con los medios de difusión que hicieron mofa de él, se burlaron de su imagen, de su figura, ¿no? Entonces estas contradicciones en las que está plantado este personaje son las cosas que a mí me interesaron para trabajarlas desde el actor, ¿no? Claro. ¿Podrías contarnos, Arturo, algunas características de la puesta en escena de esta obra, de quiénes te acompañan? Sí, una de las características que tiene es la agilidad. No gratuitamente un director de cine aborda un trabajo arriba de un escenario. Siempre está su impronta, y acá lo vemos perfectamente plasmado, donde hay introducción de imágenes, donde nos van acercando de una situación a otra, donde nos van contando, contextuando en el momento histórico de estas situaciones, y le da esto un ritmo y una agilidad a la puesta que hace que no decaiga nunca. Tiene un crescendo que, bueno, culmina con el golpe, obviamente, culmina con algo que ya todos sabemos, pero que a la vez nos sorprende, aunque ya sepamos cómo va a terminar todo esto. Y esto es la mano del director, nada menos. Que hacía mucho que no dirigía teatro, Lecky, ¿no? Lecky no, esta es la primera dirección. Es la primera dirección de Lecky. Director de cine, un sagrado director de cine. Obvio. Esta es la primera vez que dirige teatro, al que no se animaba. Ajá. Pero después de leer la obra se entusiasmó, dijo, bueno, puede ser. Le gustó el personaje también al que se aludía en la obra. Le pareció interesante tener una experiencia de esta naturaleza, y bueno, nosotros estamos muy contentos con esto. Qué lindo desafío, la verdad. Y contanos un poquito quiénes son los actores que te acompañan en escena y que interpretan a la esposa, a la hija. Una serie de personajes muy importantes. Yo creo que el más importante de todo es Emma Ilia, que es la hija, que es quien relata al público, porque esta es otra de las características de la obra, donde hay un personaje que relata al público, corta la situación e interactúa con los otros actores. Entonces es como que va siendo un acompañamiento, una visita guiada a lo que fue la vida de este hombre. Claro. Que este personaje lo hace Mercedes Funes. Después está Silvia Martorell, que es la esposa, es un personaje interpretado por Patricia Vigiano. Y después hay una serie de personajes como Caeiro, que lo hace Miguel Dao, y otros personajes como el coronel Perlinger, como un secretario como un asistente de él, un enfermero cuando él es médico en Cruz del Eje, como Castro Sánchez, como Arturo Oñatibia, que fue su ministro de Salud, que lo hacen distintos personajes.
Uno de los personajes es Alex Ben, uno de los actores es Alex Ben, mejor dicho, el otro de los actores es Fabián Rendo y el tercero es Daniel Peirán. Arturo, te quería preguntar por cómo es la respuesta de la gente frente a esta obra, en un tiempo como el que tenemos ahora, digo, año 2009, en donde ya llevamos un año y pico de mucha convulsión política, mucha discusión, mucha pelea, mucho enfrentamiento, y digo, el final de Ilia se asemeja un poco a todo este contexto, ¿no? Hay un contexto que es similar, si bien las épocas son distintas, si bien las condiciones son distintas, pero hay un contexto que es similar. Los medios de difusión que tienen un discurso, a mi entender, propio, individual, que no relatan realmente qué es lo que ocurre, que tienen un discurso interesado, la mayoría de los medios concentrados, por un lado. Por otro lado, los grupos económicos, el doctor Ilia tuvo una pelea grande con el campo, con el poder económico rural de este país. Los bancos por otro lado, el Chase Manhattan Bank se instala en el país 3 meses después de ser derrocado Ilia, porque Ilia no quiso acceder a modificar algunos puntos de la ley de bancos para que David Rockefeller instalase su banco acá. O sea, los grupos económicos concentrados hacen su trabajo y los países o los pueblos o los gobernantes de estos pueblos se defienden como pueden o intentan defenderse como pueden. Hay una cierta similitud en esta puja, en esta pelea, pero no es exactamente igual. No, obviamente que no. No, al final no será... Además, los tiempos son distintos, la globalización ha modificado toda una serie de cosas y no es lo mismo el país o el mundo en 1966 que ahora. El poder militar que existía en 1966, que siempre fue como la punta de lanza de los grupos económicos concentrados en este país, no existe más en esas condiciones. Existe el poder militar, pero no en esas condiciones. Entonces, si bien tenemos una similitud con aquel entonces, no es tan parecida la cosa. ¿Sos un tipo que te atrae mucho la historia, Arturo? Digo, porque hoy nombrabas un programa que yo recuerdo y que lo veía cuando era chico, que era Yo Fui Testigo, y que se encargaba un poco de eso, ¿no? De desandar algunos hechos, y ahora te escucho hablar también de la vida y de las cuestiones políticas que lo rodearon y el contexto en el que gobernó Ilia, y la verdad que se te ve apasionado también con eso, ¿no? ¿Cómo? Se te ve bastante apasionado con todos estos temas. Sí, no sé si apasionado, sí preocupado y curioso. Soy un curioso de esa dirección. Intento ser un hombre de mi época. Por lo tanto, quiero entender cuál es mi época pasada, cuál fue el pasado de mi país y qué es lo que se proyecta para mi país. El año pasado yo hice una obra sobre Whitelock, sobre el general Whitelock, un general inglés que pierde, entre comillas, la segunda invasión a Buenos Aires, a esa suerte de embrión que fue después la República Argentina. Pero sí, me interesa todo lo que tenga que ver con el hombre, fundamentalmente, ¿no? Y con la política, que en este caso es lo que determina el bien o el mal para el hombre. Seguro. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por esta comunicación, y la verdad que quedamos con muchas ganas de ir este sábado a las 9 de la noche a ATE Casa España a ver esta puesta en escena de esta obra sobre Ilia, pieza dramática de Robner, dirigida por Leckie y protagonizada por usted. Bueno, nos vamos a encontrar el sábado y espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Seguro que sí. Ha sido un placer, Arturo. Un abrazo enorme y gracias.